Jóvenes de Arequipa y de todo el Perú, sean bienvenidos a una nueva clase de psicología. El día de hoy vamos a trabajar lo que es pensamiento y lenguaje. Vamos a recordar que de la conexión que hay entre el lenguaje y el pensamiento se da la comunicación. La comunicación no puede salir de la nada. A veces una persona está distraída porque está pensando en una cosa y habla otra cosa. Por eso la buena comunicación es cuando hay conexión entre el pensamiento y el lenguaje. Vamos a empezar por el pensamiento, dice por acá. El pensamiento es una operación intelectual de carácter individual que se produce a partir del acto de razonar. Todos los pensamientos provienen de una acción que es pensar, reflexionar, razonar. Generalmente el pensamiento tiene tres funciones, que son las tres que vemos en pantalla, que es conceptuar, juzgar y razonar. Vamos a imaginar la foto que vemos en pantalla, que es el acto de beber licor. Conceptuar, dos personas que ingieren o consumen alcohol. Juzgar, para unos será bueno, para otros será malo. Razonar, ¿por qué beben? ¿Están celebrando algo? ¿Les gusta beber? Esas son las tres funciones del pensamiento: conceptuar, juzgar y razonar. Vamos a ver algunas características sobre el pensamiento, como por ejemplo, se va desarrollando conforme una persona aprende. Si una persona aprende más, razona más. El pensamiento opera mediante conceptos y razones, ¿no? Cada vez que yo pienso, me baso en algún concepto o en alguna razón. ¿Por qué me fueron infiel? Se supone que yo conozco el concepto de fidelidad, que sea la exclusividad de una persona. Eso significa conceptos y razones. Pensar siempre responde a una motivación. Cada vez que tenemos una motivación de tipo natural o social, nos ponemos a pensar o nos ponemos a reflexionar. Número 4. Pensar sirve para resolver problemas. Tenemos un problema, ¿qué es lo que hacemos? Pensar, reflexionar. Y por último, pensar siempre busca lo coherente y lo lógico. Así sea para mentir, pero buscamos la coherencia y lo lógico. Vamos a ver ahora la clasificación del pensamiento. Tenemos pensamiento deductivo, inductivo, analítico, sistemático y creativo. Deductivo es cuando va de lo general a lo particular. Inductivo es cuando va de lo particular a lo general. Analítico es cuando separa las cosas por partes. Sistemático es cuando va de etapa en etapa. Y creativo es cuando el ser humano quiere innovar, quiere hacer algo totalmente nuevo. Vamos a hablar ahora de lo que son trastornos del pensamiento. Vamos a ver tres tipos de trastornos del pensamiento ya: por velocidad, por forma y por contenido. Vamos a empezar por los trastornos del pensamiento por velocidad. Por ejemplo, miramos el de arriba y el de abajo y hay uno que dice taquipsiquia y el otro dice bradipsiquia. ¿Qué es taquipsiquia? Es cuando el pensamiento se vuelve muy rápido y se acelera demasiado y no me deja pensar en una cosa, pienso en varias cosas a la vez. Bradipsiquia más bien viene a ser todo lo contrario, es cuando el ser humano tiene un pensamiento muy lento, realmente muy lento. Fuga del pensamiento es cuando el ser humano pasa de pensar en una cosa a otra. Dice, tengo que apagar la cocina, se para del asiento y dice, no, tengo que ver televisión. Se vuelve a parar del asiento, no, tengo que hacer una tarea. Pasa de un pensamiento a otro, eso es fuga de ideas. Bloqueo, estás pensando en algo y de pronto el pensamiento se bloquea. 2 más 2, lo tenía en la punta de la lengua, no me acuerdo. Se bloqueó el pensamiento. Ahora vamos a ver por su forma, trastornos por su forma. Ecolalia, cuando una persona tiene una idea en la cabeza y no la puede sacar, y la repite. Perseverancia, tiene que ver con la terquedad de mantener una idea y no querer cambiarla, no querer variarla. Disgregación es lo que diríamos pensamientos incoherentes, pensamientos ilógicos, ¿no? Y si a la comida le echamos azúcar, y si al postre le echamos sal, parecen cosas incoherentes, ¿no? Ilógicas, ¿no?
Neologismo es usar nuevos términos, como por ejemplo las jergas, ¿no? Esos son neologismos. Por su contenido tenemos ideas delirantes, ideas fijas, ideas sobrevaloradas y fobias. ¿Qué son ideas delirantes? Es cuando una persona dice que escuchó voces, que le habló a alguien que ya estaba muerto. Esas son ideas delirantes. Ideas fijas es cuando una persona tiene la terquedad de no querer cambiar una idea que parece muy firme y muy sólida, ¿no? Ideas sobrevaloradas es cuando la persona exagera en el pensamiento que tiene. Yo soy el quinto de la clase, Juancito es el primero. Si compito con él, me va a ganar. Esa es una idea sobrevalorada. Creer que hay personas que son mejores que nosotros. Fobias es tenerle miedo a algo. Miedo a las arañas, miedo a esto, miedo al otro. Esos son fobias. Listo, dejamos el pensamiento y ahora pasamos a lo que es el lenguaje, que es el proceso que se conecta con el pensamiento. Por ejemplo, el lenguaje es una función psicológica de los humanos. Es el principal instrumento que fundamenta la cultura porque se traslada de un ser humano al otro, ¿no? Se manifiesta a los 2 años de edad y va aumentando a medida que yo interactúo con los demás en un ambiente social. Tipos de lenguaje. Tenemos 2 tipos de lenguaje. Primero es el lenguaje hablado o también llamado verbal. Y también tenemos un lenguaje que no es hablado y que se basa en gestos. Ese es no verbal. Por ejemplo, características del lenguaje verbal. Tenemos un lenguaje unidireccional. Cuando yo me hablo a mí mismo. Juan, tú puedes. Juan, ¿por qué hiciste eso? Lenguaje unidireccional. Lenguaje bidireccional más bien es cuando al menos me hablo o me comunico con una persona. O sea, por lo menos 2 personas están hablando. Eso es bidireccional. Audiovisual, cuando yo miro el partido de fútbol, ¿no? Audiovisual, estoy mirando y estoy oyendo. Impreso, revistas, periódicos, cómics, ese es un lenguaje impreso. Digital o tecnológico, videollamada, hacer el uso del celular, WhatsApp, llamada por teléfono, ese es un lenguaje tecnológico. En el caso del lenguaje no verbal vamos a decir que vamos a usar gestos, expresiones faciales, apariencia física y movimientos corporales. Por ejemplo, gestos. Que yo bostece es un gesto. Expresiones faciales, que muestre cara de aburrido, cara de enojado, cara de que me quiero ir. Movimientos corporales. Cuando una persona escucha a otra, inclina el cuerpo hacia esa dirección. Si la inclina hacia otra dirección, es que no queremos escuchar a la persona. Apariencia física. ¿A qué le llamamos apariencia física? A la forma en que nos vestimos, a la higiene, a la forma en que nos peinamos y llamamos la atención de los demás. Por ejemplo, estamos sacando esta foto de la página Alamy Stock Photoshop. Y miren lo que dice este punto, ¿no? Por ejemplo, la parte verde de color claro que ustedes miran en pantalla, eso hace referencia a la base biológica del lenguaje llamado lenguaje expresivo, donde habla del área de Broca. El área de Broca es el lenguaje expresivo. En cambio, la partecita que está en la parte de atrás de color verde oscuro, eso hace referencia al área de Wernicke, que hace referencia al lenguaje comprensivo. Cuando una persona habla con otra, lo que ocurre es que al hablar, lenguaje expresivo, pero después entendemos lo que dijo la otra persona, lenguaje comprensivo. Listo. Vamos a hablar ahora por último de los trastornos del lenguaje. Los vamos a dividir en 3, orgánicos o biológicos, funcionales y clínicos. Por ejemplo, el principal trastorno orgánico se llama la afasia. ¿Qué es afasia? Trastorno del lenguaje que se caracteriza por la incapacidad o dificultad de comunicarme a través del habla, escritura o mímica. En general, la afasia es una incapacidad para comunicarse. No entender, afasia sensorial o de Wernicke. No poder hablar, afasia motor o de Broca. Alalia. ¿Qué es una alalia? Es una incapacidad para poder hablar bien. Hacemos un lenguaje inentendible.
Y en el caso de disartría son los problemas para comunicarnos porque tenemos una lesión cerebral y ya no podemos hablar. Por ejemplo, vamos a ver ahora los trastornos funcionales, por ejemplo, llamado la dislalia y la disfemia. ¿Qué es dislalia? Es cuando el ser humano no puede pronunciar bien algunas palabras. Por ejemplo, en vez de decir perro, dicen pero. En vez de decir, no sé, rata, dicen rata. Dislalia, ¿no? Disfemia es comunicarme con tartamudez o ser tartamudo, no poder hablar bien y repetir constantemente una palabra. Ta 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 ta. Y por último tenemos los problemas clínicos, como por ejemplo los que son problemas mentales. Una persona con síndrome de Down realmente no se puede comunicar. Mutismo selectivo. ¿Qué significa mutismo selectivo? Cuando la persona voluntariamente no quiere hablar. La persona no tiene ningún problema de salud, pero no quiere hablar. Eso es mutismo selectivo. Dislexia, incapacidad para aprender. Escuchamos a los demás, pero no aprendemos nada. Disgrafía, incapacidad para escribir. La persona no puede aprender a escribir, imagínense. Señoras y señores, gracias por haber prestado atención a esta clase. Nos vemos la próxima semana. Un tremendo abrazo para todos.